¿Qué tal, queridos amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Pues seguimos con la velocidad. En este caso, ahora le va a tocar el turno a un hipercar de la marca Scaleauto, el Porsche 963. Que creo recordar que esta decoración corrió en Le Mans 24 horas en el año 2023, si no me equivoco. Y bueno, estaba esperando a que saliera a la venta ya con esta decoración. Y me he hecho de una unidad. Es el primer hipercar que tengo de Scaleauto y en este caso la versión Pro, la que viene ya preparada para competir. Y bueno, pues lo vamos a analizar, lo vamos a testar de serie y luego le vamos a hacer las pequeñas mejoras que puede recibir este coche para que pueda correr en el campeonato que vamos a celebrar en breve en el Club Scalestri Alhambra, con todos los LMPs que hay en el mercado. Tengo que deciros que, bueno, este coche Scaleauto va con un motor que no es flat, sino un motor normal de caja larga, concretamente el Scaleauto 0029, en el cual pues a día de hoy en los reglamentos se admite en la Master Alloy, en la Master Series y en bastantes clubes. Las prestaciones de este motor están por encima del Flat 6S, que es el que se ha estado usando hasta la fecha en los LMPs, en todas las competiciones del LMP. Y bueno, nuestro reglamento pues se ha hecho de tal forma que se va a mantener este coche de serie, o sea, chasis y bancada de serie, manteniendo el motor, es obligatorio, chasis y bancada del fabricante para poder mantener este motor, pero solo lo podrán usar aquellos pilotos que sean menos experimentados, o sea, que vayan un poquito más lentos y que tengan menos horas o menos días de carreras y de entrenos. Y se les va a permitir para igualar un poquito pues toda la clasificación. Los más experimentados, los que llevan más tiempo, los que hacen más carreras, pues tienen que usar obligatoriamente el Flat 6S, independientemente del coche que lleven y de la marca que sea, ¿vale? Bueno, dicho esto, este punto sobre el reglamento, para dejarlo claro, sobre todo a aquellos pilotos que vean el vídeo y que vayan a competir en este pequeño campeonato de 4 carreras, pues dicho esto, pues nos metemos en faena. Entonces, así que vamos a testar el coche, vamos a ver cómo va y os cuento un poco lo que me he encontrado, ¿vale? Bueno, ya sabéis que el coche este, bueno, el que no lo sepa, cuando lo compre, y el hipercar de la marca Scaleauto que sea, vienen con el alerón quitado. Entonces el alerón va a presión, ¿vale? Vienen desmontados y va a presión, ya tengo la carrocería desmontada, va a presión justo, metido por aquí debajo y con una pestaña que entra aquí y aquí. No se ve por el color porque es del mismo color negro, pero entra de la misma forma, ¿vale? Entra aquí con un poquito, no sé si verá, ¿vale? Y entra a presión, tanto en este lado como en el otro lado, ¿vale? Deciros que el peso de la carrocería está clavado, ¿vale? Está clavado. El reglamento dice que tiene que pesar 17 gramos. Y bueno, ya habéis visto que en los datos del coche que os he presentado al principio, pues que está dentro del reglamento. Así que no hay que hacerle nada. Habrá gente que le quiera quitar la bandeja de piloto y ponerle el Lexan y luego repartir los centros, los pesos, en fin. Yo creo que, vamos, para mí no merece la pena. Yo lo dejaría tal cual. Es bonito como está, no lo tocaría y bueno. He apretado los 2 tornillos que unen la parte delantera. No venían sueltos, pero sí le he dado un pequeño toque. Y bueno, la carrocería viene derecha, flexa muy bien al tener las 2 partes, ¿vale? Flexa muy bien. Y bueno, y nada más. Es muy bonita, una decoración espectacular para mi gusto. Hay gente que dice que es horrorosa, pero para mi gusto es espectacular. Y sobre todo en la pista. La pista se ve, ¡buah! Tremenda, tremenda. En fin, pues esta es la carrocería, viene muy derecha, muy plana, enhorabuena, no viene con nada raro, así que perfecto, la apartamos y la ponemos por aquí al lado.
Y bueno, ya si nos metemos en la mecánica, bueno, Scaleauto prometió y efectivamente ha cumplido, pues que iba a montar el chasis blando, el Flex, iba a montar una RT4, la verde, con offset de 1 milímetro. El motor, como hemos hablado al principio, el 0029, que tiene un más par motor, tiene 1 gramo más de atracción magnética que el Flex 6S, pero sí tienen las mismas revoluciones, ¿vale? ¿Qué más? En la relación nos viene el coche montado con un 13, un piñón 13 con una corona de 29. Si no recuerdo mal, es 13-29. Una relación bastante buena para velocidad. Y parece ser que este motor, ya os digo, no lo he probado en estos coches, parece ser que este motor tiene fuerza suficiente para mover desarrollos con piñón largo. Hace falta ver el freno que tiene. El Flash 6S tiene, para mi gusto, tiene poco freno, pero bueno, siempre tenemos el mando que podemos ajustarlo, así que siempre podemos dar con la tecla. Y este, pues ya os diré cómo lo noto, ¿vale? Lleva suspensión atrás solamente. Lleva suspensión atrás, los muelles que trae, yo me imagino que serán los medios, porque normalmente se montan en todos los coches cuando llevan suspensión de serie, se suelen montar la dureza media para que tú ya modifiques. Y lo que sí me he dado cuenta es que la bancada y el chasis no trabajan todo lo bien que debieran. Entonces pues habrá que quitar rebabas y demás, habrá que desmontar la bancada, quitar rebabas y dejarlo fino, ¿vale? Para que vaya perfecto. Por supuesto, pues atrás lleva su eje calibrado, macizo y llantas también macizas de aluminio, o sea, no vienen aligeradas, ¿vale? Con sus tapacubos que son espectaculares, ¿vale? Ya os digo, yo el coche, para la gente que sea menos experimentada, yo lo dejaría tal cual de serie, no tocaría nada, ¿vale? Solo afinarlo un poco, que es lo que haré en este vídeo. Pues bueno, pues lleva sus cables también, son de buena calidad, ¿vale? Bastante buena calidad y con una guía con tornillo adelantada y con muelle. Es verdad que el muelle es súper blandito, pero si os digo la verdad, el efecto que tiene el muelle lo van a hacer los cables, así que casi seguro que cuando ya lo afine le quite el muelle y lo deje sin muelle, porque el propio cable va a ser de muelle un pelín más suave que este y seguirá haciendo la misma función, para mi gusto. ¿Qué más? El eje delantero, eje calibrado, macizo, separadores de, pues según estoy viendo, tienen que ser de 1 milímetro, milímetro y medio, y llantas de plástico. Es verdad que los neumáticos que trae, tanto delanteros como traseros, son los RT, que demasiado grip, demasiado agarre para la parte delantera y poco agarre para la parte trasera, pero ya sabéis que esto es para exhibirlo en la vitrina. Y ya está, y poco más, no tiene nada más, ¿vale? Decir que lo voy a supervisar todo muy bien, lo voy a lubricar, voy a ajustarlo todo, la corona, piñón, ataque, en fin, ver que todo está en orden, que no hay nada raro, y tirarlo a la pista para hacer la primera prueba en el carril 7, como hacemos con todos los coches de velocidad, ¿vale? En el canal tengo el LMP de SRC, también de serie, y bueno, pues es una oportunidad para ver a qué altura está este Scaleauto de serie también, a ver si es capaz de estar a esa altura o incluso superarlo, que no lo sabemos. En fin, ganas hay de probarlo. Tengo que comentar una cosa que me ha sorprendido mucho y es verdad que yo no sé si Scaleauto ahora en los próximos modelos lo está corrigiendo. Pero una cosa que me ha sorprendido, pero para mal, bastante mal, porque esto es un coche caro, un coche pro, un coche que viene preparado para competir. Y bueno, mi sorpresa es que me he encontrado estos tornillos de chasis carrocería. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero me he encontrado estos tornillos. Y la verdad es que esto no tiene nada que ver con un tornillo de basculación. Este me lo encontraba atrás. Y este tornillo se suele usar en la bancada, me lo he encontrado delante. Y digo yo, no sé, en este coche no, la verdad es que no, bueno, es lo único que me he encontrado. Algo que no me gusta del coche, eso no me gusta.
no me gusta nada. Es verdad que el coche hay que terminarlo y afinarlo, quitar la rebaba y tal. Bueno, pues con casi la mayoría de los coches hay que hacerlo. 2 tornillos, insignificantes, 2 tornillos tenemos todos en la maleta, tornillos de basculación, así que no hay ningún problema y los vamos a cambiar. Pero digo yo, no sé, creo que podían haberle puesto 2 tornillos de basculación decentes. Yo creo que Scale Auto sabe perfectamente en el equipo de competición y desarrollo que tiene, y más de para todas sus carreras y para sacar adelante todos estos proyectos de estos coches para competir, porque es la serie de competición, que digo yo que tornillos tendrán y no creo que tengan ningún problema en ponerlo. En fin, quitando ese detalle, que ya os digo, insignificante, pero tengo que comentarlo, todo lo demás me parece correcto a falta de afinar, ¿vale? Así que monto la carrocería, bueno, lubrico, superviso todo, monto la carrocería y nos vamos a la pista, al carril 7, para ver cómo se comporta este coche de serie. Evidentemente con sus tornillos de serie, de carrocería, chasis, neumáticos de serie, todo de serie. Vamos a ver cómo se comporta. Y luego ya le daremos la vuelta de tuerca para ver a qué altura está. Así que nos vemos en un momento, compañeros. No. Es que me traía yo que tenía 4 montadas en este circuito. Bueno, cruce y media. No, ahí no. Cruce y media recta aquí. Ahí va torre y 3 curvas interiores. Esto por la buena. Curva siempre azul. Más que me da azul, torre está ahí, la torre de torre está ahí. Torre recta y 3 curvas interiores. Digo, 3 curvas están. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí y ya tenemos el coche afinado, con todo el material de serie que trae, cambiando 2 cositas nada más. El coche se vuelve competitivo, bastante competitivo, ya veréis en los tiempos, y la verdad es que muy bien. Un pelín por detrás tengo que decirlo, del Toyota de SRC. Un pelín por detrás, pero nada, prácticamente poquísimo. Están al mismo nivel una vez afinado. Es verdad que he tenido que hacerle más cosas, me ha llevado más tiempo porque no venía bien terminado, bien ajustado. Y bueno, pero al final el resultado se parece mucho, se parece bastante al de SRC, así que os cuento lo que me he encontrado y lo que le he tenido que hacer, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, en la primera parte del vídeo hablo de una cosa que no me gusta nada para un coche de este precio y destinado a la competición. Y son los tornillos de basculación que traía el coche, que prácticamente uno era un tornillo de escalestri y el otro un tornillo de la bancada. O sea que no servía ninguno de los dos para nada. Y bueno, pues viendo cómo son los alojamientos de los tornillos en este chasis para sujetar la carrocería, pues no me queda más remedio, para no tener inercia y movimientos que alteran la fiabilidad del coche. Por ejemplo, uno de ellos y muy importante es este movimiento que podéis ver de la carrocería. A ver, os lo muestro aquí, ¿vale? Os lo muestro aquí, este movimiento, ¿vale? Este movimiento de la carrocería pues hay que evitarlo a toda costa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no todos los tornillos de basculación sirven. Entonces yo he optado por poner detrás y bloquear ese movimiento por este tornillo, que es un tornillo de cabeza cónica de NSR. Es corto, ¿vale? Os lo enseño. A ver, os lo enseño. Bueno, voy a quitar la carrocería porque ya la habéis visto, ¿vale? Y a ver que lo veáis bien. Es de los cortos, no necesita largo porque, vamos, engancha bastante bien. Pero, como podéis observar, pues la cabeza es bastante grande y entonces ocupa todo el alojamiento, ¿vale? Ocupa todo el alojamiento del chasis.
Y de esa forma evitamos, no sé si se puede ver con claridad, es que el tornillo es cortito, evitamos esos movimientos de hacia atrás y hacia adelante. Ya digo, he optado por este tornillo con esta cabeza para evitar esos movimientos. Y delante he optado por ese tornillo del Lotting Plus con cabeza Torx largo, ¿vale? Cabeza Torx y largo para la parte delantera, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Esos son los tornillos que he usado. Entonces, ¿por qué he usado uno pequeño delante? Bueno, uno de cabeza más estrecha delante y el de cabeza grande detrás. Pues porque lo que intentamos evitar es el movimiento de la carrocería con el coche en marcha y con las inercias. Hemos dicho que intentamos evitar este movimiento, ¿vale? De la carrocería, hacia adelante y hacia atrás, sentido anterior y posterior. Pero no, a nosotros, una vez que bloqueamos ese movimiento, nos interesa tener este movimiento en la parte delantera. Poquito, pero un poquito de movimiento. Entonces, con ese tornillo conseguimos que se mueva lateralmente y que ayude al cambio de dirección rápido sin que el coche haga extraño. Entonces bloqueamos detrás en ese movimiento hacia atrás y hacia adelante, pero sí mantenemos esta pequeña inercia hacia un lado y hacia el otro para que el coche pueda pasar rápidamente los cambios de dirección. Bueno, pues eso es la basculación, ya os digo, algo que bueno, que me sorprende que Scale Auto pues no haya puesto tornillos de verdad para este coche, para conseguir eso, ya que es un coche de competición. Yo creo que no cuesta trabajo, un tornillo no vale dinero cuando estamos hablando de el coche de un precio como el que hablamos. Y oye, si me dices, bueno, es que si te pongo tornillos de basculación que el coche te cuesta 20 céntimos más, pues bueno, pues 20 céntimos más o medio euro más, pero bueno, es que ¿quién no va a pagar medio euro más? Si es que a ese precio medio euro arriba, medio euro abajo, es ridículo, es totalmente ridículo. Entonces, en fin, no lo entiendo, pero bueno, ya está. Se puede solventar, pero hay que buscar el tornillo adecuado, ¿vale? Bien, dicho esto, quitamos la carrocería que no nos estorbe y nos metemos ahora en lo que nos ha dado bastante trabajo, ¿vale? Nos ha dado bastante trabajo. Empiezo por lo más fácil, por la parte delantera. La guía trae un muelle que se lo he quitado, ¿vale? La guía trae un muelle que se lo he quitado porque al colocar los cables de esta forma, pues tengo el mismo efecto, como podéis ver, tengo el mismo efecto. La guía está totalmente libre y no necesito muelle. Eso me ayuda a que si voy en una pista y en las rectas largas, si hay cualquier bache, cualquier cosa, la guía lo va a absorber bien, pero si tengo un muelle, me puede catapultar el coche. O sea, hay que tener cuidado porque muchas veces al acelerar el propio muelle hace que también levante el morro. De esta forma es sutil, el cambio es sutil, o sea, no se nota, pero la diferencia está en que el coche te puede hacer un resto porque se salga al acelerar o no. Esa es la diferencia, ¿vale? Entonces es un matiz que, bueno, que ya a gusto de cada uno. Yo se la quito y me va bien. Y sigo teniendo el efecto muelle, pero mucho más suave, evidentemente, porque lo producen los cables. He pasado los cables por donde venían, o sea, porque aquí hay varias formas de pasarlos. Yo los tengo pasados por aquí como venían, de serie, y luego por debajo de la bancada, ¿vale? Pero hay gente que los pasa por aquí debajo, o sea, los pasa justo por el orificio que tiene aquí, que también es factible, ¿vale? Y quedan más alineados en este punto. Lo que pasa es que como aquí tengo cable de sobra, si los paso por aquí me sobra más todavía ahí. Entonces, pues con el tiempo, si voy acortando el cable, pues ya tengo la opción de pasarlo por aquí, por el centro, y hacer el paso este por aquí, ¿vale? Y alineados los dos. Bien, eso respecto a la guía y a los cables. Por supuesto que el eje delantero lo hemos estabilizado en altura y hemos puesto los neumáticos Zero Grid Scale Auto, los anchos, ¿vale? Los pellejos. Y entonces ya nos metemos en la bancada. Vale, en la bancada me ha llevado tiempo, me ha llevado bastante tiempo a ajustarla, porque el principal problema que tenía el coche, la bancada no funcionaba bien. O sea, la suspensión era como no existiera porque la bancada se quedaba totalmente bloqueada, porque no podía trabajar, ya que los alojamientos de los tornillos posteriores de la bancada para la suspensión sí cuadraban. Estos dos sí coincidían con el chasis, pero este no. Este de aquí delante no. Entonces,
¿Qué ocurre? Que el agujero de la bancada estaba más adelantado, o sea, más hacia el eje delantero, y el agujero del chasis estaba más atrás. O sea, para que hagáis una idea, si aquí tenéis, si estáis viendo el agujero de la bancada, bueno, pues el agujero del chasis quedaba aquí, ¿vale? Quedaba como como 1,5 milímetros hacia atrás. Pues nada, pues cola de ratón y darle al chasis hasta que hemos podido abrir ese agujero y trasladarlo hacia adelante para que la bancada pues encajara, el tornillo encajara en su sitio. ¿Qué pasa? Que no podemos hacerlo con la bancada porque si no nos rosca, a no ser que lo hiciéramos con la bancada y pusiéramos un tornillo de nylon con su tuerca aquí, en este punto de aquí, para que cuadrara todo. A mí no me ha hecho falta, ¿vale? No me ha hecho falta porque al final, pues dándole al chasis un poquito, pues me ha cuadrado al final. Entonces el tornillo queda bien, ¿vale? El tornillo queda en su sitio, que es lo que más me preocupaba. Si al desplazar y lijar el agujero hacia adelante, la parte delantera, el tornillo no me coincidía, pero sí me ha coincidido. Y la bancada, pues bueno, ya cuadraba un poco más. Pero aún así, la bancada seguía sin funcionar. Y seguía sin funcionar porque en esta parte de aquí, que esa sí me ha llevado bastante trabajo, y son dos puntos claves, es esta esquina de aquí, que tanto en el chasis como en la bancada no venían bien terminadas. Hay que desmontar la bancada entera y repasar esto muy bien. Hay que quitarle al chasis como unas rebabas que tenía ahí de 0,5 milímetros y hay que quitarle a la bancada otro 0,5 milímetros y redondear todo eso. Esta parte de aquí se lleva bastante tiempo, pero es que esta parte de aquí, todo esto que hay aquí, hasta esta curva que hay aquí, también se ha llevado tiempo porque venía sin terminar correctamente. Y hemos tenido que hacer lo mismo, comerle al chasis 0,5 milímetros y comerle a la bancada otro 0,5 milímetros hasta ajustarlo todo correctamente. Y ya sí trabaja perfectamente, ya no hay ningún roce, ya se mueve correctamente todo, ¿vale? Y está totalmente libre. Aún así, depende, bueno, cuando el coche está en punto, aún así hay veces que va fina y otras, pero bueno, ahora sí se mueve, ¿vale? Ahora sí está en su sitio y si le da suavemente no hay roce por ningún sitio. Vale, ya os digo, esta operación se ha llevado rato, se ha llevado rato porque claro, hay que hacerla despacio porque si no metemos la pata y si metemos la pata ya no nos sirve. Bien, ¿qué más? Esto me lleva a la suspensión. La suspensión que trae el coche es demasiado dura para mi gusto. Son los muelles negros, que yo creo que son los medios, porque los platas son los blandos, los negros son los duros y el otro tono que hay, que ya no me acuerdo, era que diga los negros son los medios y el otro tono que hay son los duros. Entonces yo soy partidario de poner blandos. De hecho, el coche ha ido mejor porque, bueno, aparte de arreglar la bancada, he llevado el tornillo al mínimo, pero al mínimo, no sé si se puede apreciar, pero fijaros que la cabeza está escondida del tornillo y he hecho un punto de B7000 ahí para que no se me escapara, entonces lo he dejado al mínimo. Y eso hace que, bueno, pues que el muelle sea un poquito más blando, pero aún así sigue siendo duro para mi gusto, así que los cambiaré, seguramente los cambiaré. Ahora diré lo que le voy a hacer al coche para poder mejorarlo, ¿vale? Hecho todo esto, la bancada trabaja perfectamente y ya el coche se comporta muy bien. Y atrás he probado varios neumáticos y al final el tiempo me ha salido con el mejor neumático, el que mejor tiempo que me ha salido con el neumático es con el rojo de NSR, los que llevan los GTs, el 19,5/11, ¿vale? Es con el que mejor me ha salido el tiempo y hemos hecho un tiempo muy bueno, o sea, un tiempo muy bueno, como podéis comprobar ahora en la foto que os enseño, y muy estable, sobre todo muy constante, muy estable. Hay que ajustar bien la anchura del eje trasero porque es un coche largo, un coche ancho y hay que ajustarla correctamente para que el coche no derrape demasiado, porque cuando ya derrapa o sea pierde la parte trasera muchas veces pues tenemos que estrechar el eje trasero un poquito para que el coche vaya por la línea. Consiguiendo dar con la tecla, una vez teniendo el neumático adecuado, el coche se vuelve sobre raíles y va como un auténtico tiro. En fin,
¿Qué más cosas? El desarrollo es largo, el desarrollo es de serie, 1329. Tener en cuenta que todo está de serie, aquí no hemos cambiado nada, solo los neumáticos. Todo lo demás lo hemos aprovechado, no hemos introducido nada nuevo, nada más que los tornillos de basculación y los neumáticos, y todo lo demás se ha ajustado. El coche viene con un 1329. Es muy largo, pero ¿qué pasa? A ver, esta preparación hecha mejorando lo que trae el coche de serie, como ya os dije al principio, nosotros empezamos en el club un campeonato del MP ahora, en breve, en marzo. Entonces consta de cuatro pruebas. Y en el reglamento permitimos a aquellos pilotos que no tengan muchas horas en velocidad, tengan menos experiencia o que no se les dé todo lo bien que se les da a otros, pues permitir correr con este motor, que es un plus comparado con el Flat 6S, que es el que aparece en el reglamento, pero permitimos este motor con la bancada original y con el chasis original, aunque tú puedas modificar el resto, ¿vale? Pero bueno, para no meternos en faena y en gastar dinero absurdamente, aquellas personas que, como digo, pues aquellos pilotos que no tienen esa experiencia o no tienen esas horas de vuelo en la pista de velocidad, yo les digo que no toquen el coche, que lo dejen tal cual como está y que hagan estas mejoras. El coche va sobrado, el coche va muy bien, el coche va muy rápido. Solo hay que ajustar el mando y dar vueltas con él y entrenar. El coche va genial. De hecho, ahora veréis, el tiempo es brutal. O sea que llegar a esos tiempos llegamos los que más práctica tenemos, pero los que no tienen tanta práctica, con que hagan medio segundo más o incluso 8 décimas más, no pasa nada, porque el coche va a ir bien, el coche es seguro, es muy estable. Entonces yo les animo a que no toquen más cosas, que no cambien llantas, que no cambien ejes, que no cambien desarrollo, que no se gasten dinero y que aprendan a conducir este coche, que ya es bueno de por sí. Ahora pasamos al otro punto. Una vez que estos pilotos se deciden a comprar un coche de Scaleauto, que da igual el que sea, el hipercar que sea, haciendo las mismas ajustes, haciendo los mismos ajustes, el coche va a ir perfectamente. El coche va a ir genial, ¿vale? Y ahora, oye, es que yo corro, yo voy rápido, a mí me gusta, yo llevo mucho tiempo, tal. Bueno, pues te estás obligado a poner el Flat 6S, ¿vale? ¿Y yo qué haría ahora? Pues yo con este coche, con la base que tengo ya, yo primero Flat 6S. Después del Flat 6S, ¿qué haría? Lo siguiente que haría, que sería cambiar a amortiguadores traseros. Pondría unos blandos, ¿vale? Eso sí los pondría blandos. Y optaría por los Black Arrow. Pondría unos Black Arrow más blanditos que estos, ¿vale? Y ahora, lo siguiente que haría es que sería modificar la transmisión. O bien subo la corona de 29 a 31, ¿vale? Porque esta me parece larguísima. O reduzco el piñón de 13 a 12. Y pongo un piñón de 7 milímetros, que es el que hay que usar. Porque ya sabéis que en esta bancadas RT4 el piñón ha de ser de 7 y la corona de 16,5. Aquí tengo uno extraíble de 7 de 12 dientes, de 7 milímetros, 12 dientes, que seguramente lo pondré. Y la corona trasera es de 16,5. Scaleauto las tiene como sidewinder, ¿vale? Transversales, y es 16,5. Entonces, o bien dejamos esta corona y ponemos el piñón de 12 dientes, pero de 7 de diámetro también, o bien cambiamos la corona y ponemos una de 31, ¿vale? Eso sería lo que yo haría, ¿de acuerdo? Para ir preparándolo. Oye, que quiero más. Pues entonces ya pongo un eje hueco detrás, un eje de carbono delante, ya cambio llantas, ajusto las llantas, obligatorio por reglamento 16.2 delante, en fin, ya vamos metiendo cosas. Pero insisto, para aquellos pilotos menos experimentados, yo les recomiendo que no toquen el coche, que hagan estos ajustes y que disfruten de él, que el coche va muy bien, que no hace falta hacerle nada más ni invertir dinero en él. Ya es bastante caro y el coche va muy bien. Así que, y para aquellos que ya saben eso, pues lo que les he comentado, yo haría eso. Hay una cosa que no he probado todavía, porque yo quería dejarlo tal cual, y el coche va a mejorar seguro, el coche se va a volver más duro. La rigidez del chasis, porque este chasis es blando, ¿vale? Es el blando, es grande y ancho. La rigidez del chasis podemos modificarla cortando, que hay gente que lo hace, cortando las patillas que tenemos aquí, ¿vale? En las líneas que siguen el chasis, ¿vale? Hay aquí un corte
que podemos cortar a este lado laterales y luego más centrales. Son 4 que podemos quitarlas y el chasis se vuelve un poquito más blando, se vuelve más flexible. O sea, esto de aquí lo hace un poco mejor. Y bueno, esto para gusto, colores, ¿de acuerdo? Entonces, al que le guste tener un chasis un poquito menos rígido, pues tiene que cortar eso. Al que le guste más rígido, pues que no lo corte. Oye, que lo corta y me arrepiento, pues ya sabes que tienes que comprar en los puentes que venden con tornillería métrica para ponerlo aquí y volver a fijarlo para dejarlo a tu gusto. Pero bueno, eso ya es meterse en más cosas. Yo insisto, el coche va muy bien. El coche va muy bien, tal cual, ¿vale? Haciéndole 4 cosas, el coche va genial. Y bueno, y nada más. Yo creo que no me dejo nada en el tintero, o sea que yo creo que ya he hablado de todo. Lo único, en la bancada sí es verdad que no lo he dicho, viene con 2 tornillos, vienen los 2 tornillos laterales y yo los he quitado y he puesto uno. ¿Por qué? Pues porque prefiero que sea menos rígida la bancada y con la suspensión, pues que tenga ese punto. Es verdad que lo ideal sería ya haciendo esto, lo ideal sería hacer un corte y quitar esto de aquí y esto de aquí, para que no haga palanca cuando se gire sobre un mismo eje, sobre todo este eje longitudinal, y no haga palanca en los bordes laterales y haga de tope. Eso sería lo ideal, cortarla por aquí, ¿vale? Pero bueno, esas son cosas que con el futuro ya iremos viendo y valorando si merece la pena y si el coche mejora y demás. Y si los reglamentos lo permiten, que por ahora pues no hemos puesto nada sobre eso. En fin, chicos, pues esto es lo que tenemos con el Porsche de Scaleauto. Me ha gustado muchísimo, va muy bien, la carrocería es preciosa. Es verdad que Scaleauto está sacando unos modelos alucinantes. Estos moldes son espectaculares, pero espectaculares. Y bueno, lo único que a ver si mejoran en esos detalles de ajuste, de las piezas que ajusten mejor, de piezas de más calidad, que no hagan un coche bueno y luego metan la pata con 3 tonterías, ¿no? Que ya que lo hagan bien. Entonces, para mí a día de hoy, uno de los referentes en slot montando coche y de calidad, todos tienen algo, hay que decirlo, todos tienen algo y hay que hacerle algo a todos, porque el DSRC tuve que ajustar la carrocería porque venía doblada y tuve que ajustarla, ¿vale? Se llevó un rato también. Pero a día de hoy, para mí son los que mejor terminados vienen. Mejor terminado, relación calidad-precio, estamos hablando más o menos de esos precios y es que todo va perfecto y todo cae perfecto, ¿vale? Todo cae en su sitio. Entonces yo animo a todas las marcas a que hagan lo mismo y que bueno, que si hay algún detallillo o algo, pues bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Pero lo suyo es que venga perfecto, Así que no os entretengo más, os dejo con unas vueltas en el circuito, unas vueltas tranquilas, que evidentemente no son las que han marcado ese tiempo. Y veis los tiempos, luego sí veis los tiempos, ¿vale? Bueno chicos, pues nos vemos en el siguiente vídeo, así que portaos bien y saludos.